Muy bien, buenos días a todos. Vamos a estar aprovechando estos métodos electrónicos para poder acceder a las casas de todos en las iglesias, ¿sí? Sucede que por el virus estamos complicados, no podemos salir, no nos podemos juntar, pero bueno, de todas maneras podemos estar aprendiendo de la palabra y estar en contacto a través de la tecnología. Así que aprovechemos esto. Y hoy el plan es ver un tema, el tema de ser luz. Este tema es bastante interesante y lo vamos a ver desde un punto de vista particular, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué tenemos que ser? Vosotros sois la luz del mundo, nos dice Mateo 5:14. Por lo cual tenemos que ser destacables en el mundo, ¿sí? Tenemos que ser diferentes al mundo. Y yo quiero que sumemos más a este versículo, Mateo 5, ¿sí? O sea, nosotros tenemos que ser distintos, pero ¿de qué manera lo logramos? ¿Cómo es que accedemos a ser luz del mundo? Una ciudad asentada sobre un monte no puede ser escondida. Tampoco encienden una lámpara y la ponen debajo del almud, sino sobre el candelero. Y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Y presten atención a esto. De forma que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. O sea, que de alguna manera esto de ser luz tiene mucho que ver con las obras, con cómo nos comportamos. Obviamente podemos ser diferentes al mundo en el comportamiento. Básicamente, eso es lo que nos va a distinguir. Que hay algo diferente, hay un comportamiento, hay otra esperanza, hay otra conducta, hay una serie de cosas que van a ser distintas. Y lo que yo quiero que empecemos a ver ahora es cómo lo logramos, cómo accedemos a ser luz al mundo, ¿sí? Cómo somos distintos. Analicemos ahora la vida de un personaje que encontramos en la palabra, el rey Josías, ¿sí? El rey Josías fue uno de los reformadores, una persona especial. Realmente él fue luz en su época, él fue distinto a los demás reyes, como vamos a ver. Miren lo que hizo. En 2 Crónicas 34 dice: a los 8 años de su reinado, siendo un muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas, ¿sí? O sea, en ese momento teníamos un país totalmente idólatra, ¿sí? Pero Josías empezó a revertir esto. Y no parcialmente o en algunos lugares. Dice que limpió, ¿sí?, todos los lugares altos, las imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Esto de limpiar es la clave, ¿sí? Josías comenzó la limpieza. Y si luego quieren pueden leer en Crónicas y también en Reyes la vida de Josías y todos sus logros y todos los avances que logró, ¿sí?, por seguir a Dios, ¿sí?, por buscar a Dios. Miren esto, en 2 Reyes 23. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés. Ni después de él nació otro igual. Evidentemente fue destacable Josías. Fue una persona distinta, un rey extraordinario. Y la principal característica fue la limpieza. Miren lo que vamos a ver ahora. La santidad. La santificación es lo que nos va a permitir llevar a cabo la limpieza en nosotros para hacer luz del mundo. Entonces ahora nos vamos a centrar fuertemente en la santificación. Tenemos que abordarla de varios aspectos, de varias formas tal vez la santificación, ¿sí? Miren lo que nos dice 1 Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Entonces, lo que vamos a ver ahora es el proceso de santificación, porque evidentemente la santificación se va a dar en varias etapas o en varios aspectos de nuestra vida. Esta limpieza la tenemos que llevar a varias partes de nuestro ser. Y esta es la idea. Si nosotros somos un ser tripartito, nosotros tenemos 3 partes bien diferenciadas en nuestro ser, que lo vemos acá, ¿sí? Espíritu, alma y cuerpo.
El proceso de santificación, este proceso de limpieza que vamos a llevar a cabo ahora, el estudio de cómo hacerlo, se lleva entonces a estas tres partes. El espíritu, como podríamos decirle la parte interna nuestra, más relacionada con Dios. El alma, nuestra parte individual, lo que nos hace, lo que engloba nuestra personalidad. Luego también tenemos la parte del cuerpo, la vida física, ¿sí? Así que arranquemos ahora con el proceso de santificación, ¿sí? Y empecemos con el espíritu. Y para empezar a entender un poco esto del espíritu y cómo llevar a cabo la santificación, tenemos que empezar a ver algunas cositas, ¿sí? Miren esto que en Mateo 23 el Señor le hablaba a los fariseos. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de afuera sea limpio, ¿sí? Nosotros podemos tener aspecto de piedad, nosotros podemos tener aspecto de ser limpios, aspecto de ser santos, ¿sí? Podemos ir algunos días a la iglesia, pero tal vez en la semana, en el trabajo, en el colegio, en la facultad, en nuestra casa, podemos no ser santos, ¿sí? Podemos comportarnos como nos parece a nosotros, no como Dios quiere que nos comportemos, ¿sí? Podemos hacer la que queremos, ¿sí? A veces pasa esto. En algunos momentos, especialmente cuando nos congregamos, es que mostramos ahí ese aspecto de santidad, de tranquilidad, de buena persona, ahí el amor se practica, pero no, fuera de la iglesia, en el ambiente secular, no practicamos nada de esto. Entonces, arranquemos por lo de adentro. Es importante que limpiemos lo de adentro, porque luego podremos limpiar lo de afuera. Va a ser limpio lo exterior, ¿sí? Así que, importantísimo esto de limpiar el interior. Miren este pedido en Salmo 51. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Dios es el que promueve esto. Bien, vamos a empezar a ver algunos datos del espíritu, ¿sí? Lo primero que sabemos es que cuando el hombre fue creado, fue fabricado, ¿sí? Dice el Señor que ahí que del polvo creó al hombre, ¿sí? Y le sopló aliento de vida, ¿sí? Ahí es que se le es inyectado, podríamos decir, el espíritu en el hombre, lo cual le da la vitalidad, ¿sí? Hasta ese momento era toda una estructura, tal vez ya con toda su complejidad, ¿sí? Todo el cuerpo fabricado, pero no funciona así solamente el cuerpo, tiene que tener vida, ¿sí? Entonces lo primero que podemos ver es que el espíritu es lo que nos da la vida, y esto lo confirma en Eclesiastés 12, y el polvo vuelve a la tierra, como era, ¿sí? Y el espíritu vuelve a Dios, que lo dio. Dios nos da el espíritu. Bien, ahora avancemos un poquito más. Vamos a ver las actividades de nuestro espíritu, ¿sí? Aquellas cosas que puede hacer el espíritu o las partes que tiene el espíritu con sus funciones, ¿sí? Y miren esta primera. Es la sede de las relaciones con Dios, ¿sí? El espíritu es la sede, es donde está radicada la relación con Dios. Y para ver un poquito esto vamos a la Biblia, ¿sí? Vamos a leer poco en la Biblia, pero tengan la mano para poder leer un par de pasajes, ¿sí? Vamos a analizar al rey Usías en 2 Crónicas 26, ¿sí? Muy bien. Bueno, en 2 Crónicas 26 dice, acerca de Usías, entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías, esto es el versículo 1, el cual tenía 16 años de edad y le pusieron por rey en lugar de Amasías, su padre. Y ahora vemos cómo era Usías. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, él lo prosperó. ¿Sí? Eso es versículo 4 y 5. Vamos con el versículo 7. Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra todos
los árabes que habitaban en Gubal y contra los amonitas. Y dieron los amonitas presentes a Usías y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto porque se había hecho altamente poderoso. ¿Sí? Estaba siendo prosperado Usías. Edificó también Usías torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo y junto a la puerta del valle y junto a las esquinas, y las fortificó. Asimismo edificó torres en el desierto y abrió muchas cisternas, porque tuvo mucho ganado, así en la Céfela como en las vegas y viñas y labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles. También era amigo de la agricultura. Y sigue diciendo, y todo el número de los jefes de familia valientes y esforzados eran 2600. Y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra de 307.500 guerreros poderosos, un montón, y fuertes para ayudar al rey contra los enemigos. Estaba fortalecido Usías, bendecido. Dice el versículo 15, e hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Evidentemente Usías estaba en sintonía con Dios, ¿sí? Esa relación con Dios estaba totalmente en funcionamiento, ¿sí? Pero a veces no pasa esto. A veces no pasa con nosotros esto de estar completamente ligados a Dios, siendo llenos de su espíritu para que Él nos gobierne, ¿sí? Sino que pasa lo que le pasó luego a Usías. Miren lo que dice el versículo 16 del capítulo 26. Dice, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. ¿Sí? Parece que todo esto que le sucedió se le subió a la cabeza a Usías. ¿Sí? Empezó a creer que no era Dios el que le daba todo esto. Empezó a él a valerse por sus propias fuerzas, por su propia capacidad. ¿Sí? Usías tuvo un problema. Cortó esa conexión con Dios. ¿Sí? Nosotros tenemos que tener cuidado con no apagar el espíritu, no romper esa tele, no apagar esa tele donde nosotros vemos la voluntad de Dios. ¿Sí? Así que tenemos que hacer como Usías al principio, estar conectados con el Señor, mantener esa relación. Esa es la manera de empezar a santificar el espíritu, ¿sí? Mantener una relación con Dios, buscarlo a Dios, buscar su voluntad, dejar de lado nuestra voluntad. Nosotros no somos autosuficientes. No podemos nosotros resolver todas las cosas con nuestra capacidad. Fíjense que luego Usías no terminó bien, ¿sí? Bueno, vamos a ver una segunda actividad de nuestro espíritu, que es donde opera la conciencia. Y esto está muy interesante porque hay que empezar a ver de qué se trata esto. ¿Qué es la conciencia? ¿Para qué sirve? ¿Cómo funciona? Nosotros a veces podemos ver esa imagen de un angelito y un diablito que nos dice una cosa uno y la otra, y capaz que podríamos decir que ese angelito bueno que nos habla es la conciencia, pero son todas ideas del mundo, ¿no? Miren esto que dice Schaffer, ahí en Teología Sistemática, un libro bastante interesante. No es una parte integral del hombre, ¿sí? No es algo que viene con el hombre, sino es la voz de Dios, que habla directamente al que se ejercita en la conciencia, ¿sí? Es la voz de Dios que habla directamente al que se ejercita en la conciencia, ¿sí? Y vamos a ver algún versículo al respecto. Miren Romanos 9:1. Verdad digo, dice el autor, en Cristo no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, ¿sí? O sea, que la conciencia, esta parte integrante, digamos, del Espíritu que el Señor nos dio, ¿sí? Da testimonio en el Espíritu Santo. De algún modo, nosotros tenemos una relación con el Espíritu de Dios a través de nuestra conciencia. Podríamos decir, como decía Schaffer, ¿sí? Esa voz de Dios que me habla directamente. ¿Sí? Qué bueno que podamos tener esta conciencia. Ahora, la verdad es que la tenemos, es que yo no sé si han notado a veces que
pensando o trabajando en algo, o viendo algo, o analizando algo, de algún modo florece una idea en nuestra mente, ¿sí? Una idea que no es que la estábamos razonando, sino aparece de repente una idea en nuestra cabeza que decimos, ajá, qué bien, qué buena. Tal vez algún concepto, alguna frase, alguna nueva disposición de algo que pareciera como se nos prendió una lamparita, se nos prendió una idea. Tal vez sea esto, o a esto se corresponda la idea de la conciencia, ¿sí? Ahora vemos algunos problemas con la conciencia, ¿sí? La conciencia se puede corromper. Conciencia corrompida. Miren Tito 1:15. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia está corrompida. Esta conexión con Dios, estos mensajes que podemos recibir de Dios, están corruptos, ¿sí? No llegan bien, no funcionan bien, no son los correctos. A veces vienen ideas, doctrinas retorcidas, que a veces van a venir a nuestra mente o van a venir de otras personas. Tenemos que tener mucho cuidado con esto de la conciencia corrompida. Miren algo más, conciencia cauterizada. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, van a dejar completamente la fe, incluso van a ir en contra de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, y ahí continúa. Si la conciencia, esa relación con Dios que de algún modo me habla, ¿sí? Está totalmente quemada, anulada. ¿Sí? En la medicina, cuando se quiere anular algo, ¿sí? Por ejemplo en las ablaciones al corazón, para eliminar alguna señal que es errónea, se le acerca un bisturí de algún modo ahí que genera un arco eléctrico y quema esos nervios y dejan de funcionar, ¿sí? Eliminan la mala señal, por ejemplo en una arritmia en un corazón, y dejan la señal correcta, ¿sí? Pero acá estamos hablando de que está cauterizada la conciencia, la señal buena está quemada, salida de circulación, ¿sí? Fuera de comunión con nuestro Señor. Eso no puede pasar. ¿Por qué sucede? Por empezar la corrupción de a poco hasta que queda totalmente anulada. Realmente no interesa cómo sucede. El tema es que no debe suceder. Nosotros tenemos que evitarla. Ahora, ¿cómo hacemos para acceder a una conciencia pura y sensible? Sensible a la voz de Dios, ¿sí? Y pura porque viene de Dios. Miren lo que dice Hebreos 9. Dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifica para purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Sí? Entonces, a veces hacemos cosas malas, a veces nos equivocamos y nuestra conciencia nos puede estar avisando de estas cosas. Pero si nosotros le confesamos a Dios, si nosotros exponemos a Dios nuestros pecados, ¿sí? Él nos limpia de los males y Él restaura nuestra comunión con Él. Entonces, de esta manera es que nosotros comenzamos a limpiar la conciencia, ¿sí? Confesando nuestros pecados, pero es importante también resolverla con los hombres, porque a veces dañamos o ofendemos a los hombres, a otras personas, a nuestro prójimo, a amigos, familia. Entonces, como hizo Zaqueo, no solo que arregló sus cosas con Dios, sino que fue y arregló las cosas con los hombres, ¿sí? Pagando hasta 4 veces, no, hasta realmente 4 veces, lo que había defraudado a cada uno. Así que de esa manera podemos empezar a limpiar, a santificar nuestra conciencia, ¿sí? Confesando nuestros pecados, resolviendo las cosas con Dios, restableciendo la comunión y también con los hombres, para que no haya nada de lo que podamos ser acusados por nadie y tampoco por nuestra conciencia. Vamos a seguir con la tercera parte, ¿sí? de las actividades de nuestro espíritu, ¿sí? En el espíritu tenemos la fuente de nuestras intenciones. De ahí surgen nuestras intenciones, ¿sí? Y vamos a analizar un poquito una parte de la vida de Jacob, ¿sí? Génesis 27. Búscalo. En Génesis 27
vamos a ver cómo Jacob engañó a su padre, ¿sí? Él buscaba la primogenitura y lo hizo a través del engaño, ¿sí? Ayudado por su madre. En Génesis 27:16 dice: y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello con las pieles de los cabritos, ¿sí? Él buscaba imitar al hermano, a su hermano Esaú, el cual era pelirrojo y muy velludo. Entonces, como el padre no veía muy bien, lo que hizo fue ponerse partes de pieles para que cuando el padre lo tocara dijera: ah, este es Esaú, ¿sí? Y dice, versículo 18, entonces este fue a su padre y dijo: Padre mío. E Isaac respondió: heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre: yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste, levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas, ¿sí? Y ahí es que sucede que es bendito en lugar de su hermano, ¿sí? Entonces lo que empieza a suceder es que desde el espíritu nuestro surgen nuestras intenciones. Miren esto en Proverbios 21, ¿sí? La manera en que deberían manejarse nuestras intenciones. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Entonces no somos nosotros los que dirigimos nuestras intenciones. No deberíamos hacer todo lo que se nos viene a la mente, buscar las formas de resolver las cosas por nuestros propios medios, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es, como vamos a ver acá en esta pequeña jarra, es que el repartimiento de las aguas, ¿sí? Debe ser hecho por la mano de Jehová. Nosotros tenemos que dejar nuestras intenciones en las manos de Jehová. Nuestras intenciones van a estar representadas por el agua. Y bueno, mi mano va a ser la mano que reparte las aguas, ¿sí? Yo, si quiero, puedo ir volcando el agua hacia donde quiero, hacia un vaso, tirarlo en la mesa, bañarme con el agua, puedo hacer lo que quiera. Ahora, ¿quién maneja mis intenciones? ¿Quién tiene la mano en la jarra? ¿Soy yo el que maneja las intenciones, mis intenciones? ¿O le doy la jarra a Dios para que Él la tome con su mano e incline y lleve mis intenciones hacia sus caminos, hacia su voluntad? No hacia el engaño, no hacia otras formas humanas de llevar a cabo las cosas. Como dice Proverbios acá, ¿sí? El corazón del rey en la mano de Jehová. Que podamos hacer de esta manera, ¿sí? Volcar nuestras intenciones hacia donde Dios quiere. Esa es la manera en que vamos a continuar santificando nuestro espíritu. Ahora, ¿quién santifica el espíritu? Esto es un último detallito que vamos a ver en cuanto al espíritu, ¿sí? Nosotros leímos en 1 Tesalonicenses 5 que el Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu y alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. La santificación no es algo que nosotros hacemos, no es algo que nosotros, no, yo voy a ser santo, voy a empezar a hacer las cosas bien, porque no tenemos la capacidad de hacerlo, ¿sí? No vamos a poder alcanzarlo solos. Dice, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Esto lo hace el Señor. Lo que nosotros debemos hacer para santificar nuestro espíritu es darle todo lugar al Espíritu de Dios, ¿sí? Darle el manejo al Espíritu de Dios, para que no sea nuestra persona la que lleve a cabo el manejo de nuestras intenciones, no seamos nosotros los que cauterizamos nuestra conciencia y cortemos la relación con Dios. Tenemos que dejarlo a Dios que actúe. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, ¿sí? Antes bien, sed llenos del Espíritu de Dios. Esa es la idea. De esa manera vamos a ser santificados, dándole lugar a Dios. Nuestro espíritu va a ser santificado cuando Dios tome las riendas de nuestro espíritu con minúscula. Bien, hasta acá es la primera parte, ¿sí? Este mensaje está dividido en dos partes para que no sea un video muy extenso y que se pueda ver tal vez también de a poco para que no sea tanto. Así que esta es la primera parte. Hasta acá vimos que para hacer luz tenemos que santificar nuestra vida, nuestro ser. Y vimos por ahora cómo santificar el espíritu. Nos queda por delante cómo santificar nuestra alma y nuestro cuerpo. Eso va a ser para el próximo video. Espero
que haya servido esto. Y bueno, nos vemos en el próximo video.